En plena Guerra Fría, la CIA intentó en secreto la operación más loca de la historia naval: robar un submarino nuclear soviético que yacía a 5.000 metros de profundidad. ¿Hasta dónde llegaron realmente los Estados Unidos para apoderarse del Ka-129? En el frío de finales de los años 60, el mundo contiene la respiración sin saberlo. Dos colosos se enfrentan. No blanden lanzas, sino ojivas. No se desafían en un campo de batalla, sino en los silencios del océano. De un lado, Estados Unidos. Del otro, la Unión Soviética. Su querella no tiene frente visible. Se desliza en las órbitas de los satélites, en las capas de la atmósfera, en los abismos. La guerra no se declara, ya existe. Tiene un nombre: Guerra Fría. En este tiempo suspendido, el miedo es una arquitectura invisible. Cada ciudad, cada puerto, cada base aérea vive bajo la sombra de un relámpago potencial, de un fuego venido del cielo. Los arsenales nucleares crecen, los misiles se perfeccionan, pero los ojos de los hombres no ven nada. Todo se juega lejos de las miradas, en salas sin ventanas, en mares sin orillas. Bajo las olas se construye otro mundo. Cascos de acero se deslizan silenciosamente como tiburones de metal, cargados de armas capaces de aniquilar continentes. Aparecen los submarinos lanzamisiles, monstruos discretos de la disuasión. Los estadounidenses desarrollan sus SSBN, guardianes de los misiles Polaris y Poseidón. Los soviéticos responden con sus propias criaturas, submarinos diésel eléctricos armados con misiles balísticos. Cada patrulla es un mensaje: estamos aquí, podemos golpear, incluso si destruyen todo lo demás. Los servicios estadounidenses tienden sus redes. La CIA busca, hurguea, infiltra. La US Navy escucha el vasto océano. La NSA, en la sombra, descifra lo que puede descifrarse, intercepta lo que circula en las ondas. Y en esos años en que todo parece posible, se despliega una red en los fondos marinos. SOSUS. El Sound Surveillance System se extiende como una telaraña de vidrio en el fondo del Atlántico y del Pacífico. Gigantescos hidrófonos vigilan la menor vibración, el más mínimo rumor de hélice. Los cables llegan a estaciones secretas en las costas estadounidenses. Unos operadores velan frente a pantallas y grabadoras. No escuchan el canto de las ballenas, rastrean el rumor grave de los submarinos soviéticos. El Ka-129 es un submarino soviético de clase Golf II, proyecto 629A. Un casco robusto, diésel eléctrico. Ningún reactor nuclear, sino un corazón de baterías, motores de combustión, un cuerpo forjado para la paciencia y el silencio. Su vela se alza como una torre corta y maciza. En su seno, 3 tubos verticales. 3 conductos para misiles R-21, que los occidentales llaman SS-N5 Serb. Esos R-21 no recorren todo el mundo, pero alcanzan miles de kilómetros. En sus cabezas, la promesa del fuego nuclear. Duermen en las entrañas del casco, rodeados de circuitos, de sistemas de guiado, de mecanismos secretos. Suficiente, se dice, para golpear objetivos en suelo estadounidense si el submarino se acerca lo bastante. El Ka-129 pertenece a la flota del Pacífico soviética. Su base de amarre, Rivachí, cerca de Petropavlovsk-Kamchatsky, en Kamchatka. Allí, en esa península azotada por los vientos, las montañas volcánicas dominan puertos militares camuflados. Submarinos entran y salen, entre la niebla y la nieve. Los hombres suben a bordo, saludan la bandera roja con la hoz y el martillo, desaparecen en el mar gris. Las misiones del Ka-129, los estadounidenses las adivinan. Patrullas de disuasión en el Pacífico Norte. Carreras silenciosas frente a Hawái. Presencia insinuada cerca de las costas estadounidenses. Según los análisis que circularán más tarde, este submarino se sitúa a veces a la sombra de las islas, aguardando las órdenes que nunca deben llegar. Disparar, si la guerra se vuelve total. A comienzos del año 1968, el mar del Pacífico respira pesadamente bajo las nubes invernales. En los muelles de Rivachí, los marineros cargan.
víveres, repuestos, documentos sellados. Los oficiales consultan las órdenes, firman, cierran sobres. La fecha que guardarán los archivos abiertos es la del 24 de febrero de 1968. La partida. El K-129 deja su base, se desliza fuera del puerto. En el muelle, las familias agitan los brazos. Nunca se sabe si se volverá a ver a quienes se sumergen. Las hélices remueven el agua helada. El submarino se interna hacia alta mar, pasa bajo la superficie, desaparece en la noche líquida. En los días siguientes, avanza hacia su zona de patrulla. Los hombres a bordo viven al ritmo de las guardias, de las maniobras, de las verificaciones. El casco cruje bajo la presión. El aire se carga de olores de aceite, de metal, de sudor contenido. Salen los mapas marinos, cambian las coordenadas. La máquina de guerra sigue su ruta, sin testigo, salvo el destino. Luego llega marzo. Más tarde se recordará otra fecha, el 8 de marzo de 1968. En algún lugar de las profundidades del Pacífico Norte, lejos al noroeste de Hawái, algo ocurre. A bordo del K-129, un error, un fallo, una cadena fatal. Los documentos no lo dicen claramente, pero los hechos, ellos, se alzan como piedras frías. El submarino deja de responder. Entonces comienza la búsqueda. La URSS envía buques de superficie, submarinos, aviones de patrulla. Durante semanas, las siluetas grises surcan el Pacífico Norte. Los marinos escudriñan el horizonte, lanzan boyas, sondean los fondos con medios rudimentarios. Nada. El mar se niega a hablar. Ningún clamor se eleva en Moscú. Oficialmente, nada se dice. Los comunicados permanecen mudos. La pérdida de un submarino en ese imperio del secreto no se proclama al mundo. Solo más tarde, de manera discreta, se reconocerá la desaparición de un navío. Pero por ahora, el K-129 es un fantasma al que solo la alta jerarquía mira de frente. Al otro lado del globo, unos oídos ocultos han percibido algo. En las profundidades donde se alzan los sensores de la red SOSUS, en marzo de 1968, un ruido extraño ha golpeado el silencio. Un golpe sordo, prolongado, un rugido que no es el oleaje ni la voz de los animales marinos. Un acontecimiento anormal que marca las grabaciones. Los analistas de la US Navy reciben las cintas, escuchan, comparan, miden. Especialistas en acústica se sumergen en los detalles, intensidad, duración, dirección. Otros sensores, en otros lugares del Pacífico, confirman la misma sacudida. La CIA, advertida, se sienta a la mesa. ¿Qué ha pasado lejos al noroeste de Hawái, en el fondo de las aguas abisales? Comienzan los cálculos. Se triangula el origen del sonido, se busca el punto donde las curvas de propagación se cruzan. Una zona se perfila, vaga al principio, luego más nítida. Aproximadamente 1500 millas náuticas al noroeste de las islas Hawái. Una mancha azul en los mapas, en medio de un desierto oceánico. La profundidad indicada supera los 4000 metros, a veces cerca de 5000. En el fondo, es el reino de la noche total, del frío, de una presión que tritura el acero. La US Navy y la CIA saben que falta un submarino soviético. Los movimientos recientes de la flota de la URSS, la agitación inhabitual de sus buques, lo dejan entrever. Los oídos de SOSUS susurran que allá abajo, bajo 4 a 5 kilómetros de agua, algo enorme ha explotado o implosionado. Se toma una decisión: comprobar. No con palabras, sino con ojos. Un nombre de buque aflora en la superficie de las discusiones: el USS Halibut, SSN 587. Antiguo submarino nuclear lanzamisiles guiados, remodelado para misiones especiales. Ya no es un simple cazador, se ha convertido en un espía de los fondos, un instrumento para acercarse al enemigo sin ser visto. El USS Halibut recibe su orden. Aparatos de fotografía en profundidad, montados sobre estructuras robustas. Cada perno cuenta. Cada cable puede decidir el fracaso o el triunfo. Pasan los días. El Halibut llega al lugar,
sobre un abismo líquido que nunca conocerá la luz del sol. Los equipos despliegan los cables, la cámara remolcada desciende, devorando lentamente los miles de metros que la separan del fondo. Lo que sigue pertenece a un ballet de paciencia y precisión. Se remolca, se explora, se examinan los ecos en las pantallas. Aparecen formas, desaparecen, rocas, dunas de sedimentos, cicatrices invisibles a simple vista. El USS Halibut acaba de encontrar lo que busca. El pecio del K-129 reposa allí, partido en varias secciones. Las deformaciones, las fracturas, los fragmentos del casco cuentan una muerte violenta. Las cámaras lo fijan todo: la vela reventada, partes dislocadas, restos esparcidos sobre el lecho oceánico. Esas imágenes suben a bordo, luego viajan en maletas selladas hacia las oficinas de la CIA y de la US Navy. Los ingenieros, los estrategas, los oficiales las examinan minuciosamente. Ven siluetas de misiles o lo que podrían ser sus restos. Adivinan la presencia de compartimentos donde, quizá, códigos y sistemas de guiado duermen todavía, prisioneros del óxido naciente. Porque para Washington, el interés es inmenso. El K-129 no es solo un ataúd de acero, es un cofre. En sus flancos se encuentran quizá cabezas nucleares, misiles balísticos enteros o parciales, dispositivos de guiado, circuitos de lanzamiento. Pueden esconderse allí códigos de comunicación, documentos criptográficos, manuales, cuadernos de bitácora, procedimientos. Todo lo que revela cómo piensa el adversario, cómo arma, cómo dispara, cómo habla con sus buques. Los especialistas elaboran escenarios. ¿Qué valdrían unas cuantas ojivas entre sus manos? ¿Qué revelarían unos circuitos electrónicos, unos giroscopios, unos mecanismos de disparo? Y si, en un cofre estanco, reposaran libros de códigos, documentos cifrados, las claves de las comunicaciones soviéticas. Pero el entusiasmo se topa con la realidad del mar. Recuperar una parte de ese submarino, a casi 5.000 metros de profundidad, roza la desmesura. La presión en esos abismos reduce la mayoría de las máquinas humanas amigas. El peso del casco, incluso en fragmentos, excede lo que los buques ordinarios pueden soportar. Y está esa amenaza silenciosa, la contaminación nuclear. Si las ojivas se rompen, si se producen fugas, ¿qué consecuencias habría? Los diplomáticos, por su parte, miden otro peligro. Si la URSS descubre la operación, si sorprende a un buque estadounidense en plena maniobra de izado de una reliquia de su fuerza nuclear, puede estallar una crisis. Un enfrentamiento en alta mar, una denuncia mundial, quizá un engranaje incontrolable. La apuesta es terrible: éxito o escándalo planetario. Sin embargo, el espíritu de competencia tecnológica domina esta era. Los estadounidenses envían hombres a la Luna, sondean las profundidades de la Tierra. Demostrar que pueden levantar un trozo de submarino soviético desde semejante profundidad sería una hazaña sin precedentes. Un mensaje apenas velado: nada está fuera de alcance. Las oficinas se encienden con cálculos, con memorandos, con notas clasificadas. Se multiplican los análisis internos. Se evalúa el valor potencial del renseñamiento técnico, misiles, torpedos, sistemas de lanzamiento. Se estima el precio del renseñamiento documental, códigos de cifrado, cuadernos, diarios de a bordo. Cada línea intenta sopesar lo imposible, el riesgo frente a la ganancia. Llega el momento en que esas reflexiones abandonan los pasillos y ascienden hacia las más altas cumbres del poder. El expediente cruza las puertas de comisiones secretas, de reuniones de círculo cerrado. Llega a la Casa Blanca, a la mesa de la administración Nixon. Los asesores se inclinan, la CIA expone, la US Navy refuerza. Richard Helms, director de la CIA, defiende la causa del proyecto. Habla de una ocasión única para penetrar en la intimidad tecnológica del enemigo. Invoca lo que muestran las fotos del Halibut y lo que sugieren. Recuerda la necesidad de una cobertura creíble, el imperativo de una discreción absoluta. ¿Se puede realmente construir una máquina capaz de levantar tal masa desde semejante abismo? ¿Se puede ocultar la operación a los ojos de la URSS? ¿Qué presupuesto habrá que engullir en esta empresa? Y si se fracasa, ¿qué quedará?
aparte del silencio forzado, de la vergüenza bien guardada. Los intercambios se prolongan. Los riesgos técnicos, diplomáticos, políticos, se alinean como peones sobre un mapa. Pero la tentación supera al miedo. A la época le gustan las apuestas imposibles. La bandera de las barras y estrellas ya ondea sobre proyectos que se decía que eran irrealizables. Finalmente, el gobierno estadounidense valida el principio. Acepta la idea de una operación secreta de recuperación, con la condición de que una sólida tapadera la disimule y de que se demuestre una viabilidad técnica razonable. La CIA recibe luz verde. El proyecto, desde entonces, lleva un nombre en clave que se convertirá en leyenda: Project Azorian. En salas donde no se pronuncia ese nombre en voz alta, los ingenieros de la agencia y sus aliados industriales se ponen a trabajar. El mandato es claro y desmesurado: concebir un sistema de izado capaz de levantar, desde casi 5.000 metros, una parte de un submarino que pesa varios miles de toneladas. Se habla de metal, de cables, de flexión, de rotura. Se estudia la resistencia de los materiales, los efectos de la presión. Se imagina un capture vehicle, una garra gigante, una mandíbula de acero capaz de atrapar el fuselaje del K-129. A su alrededor, hace falta un buque sin equivalente. Un gigantesco navío de acero, dotado en su vientre de un pozo abierto al mar, una moon pool. Es por ese agujero abierto, en el centro del buque, por donde descenderá la columna de tubos, por donde se sumergirá la garra. Y será en esa catedral interior, invisible desde el exterior, donde se protegerá el izado del casco soviético, lejos de las miradas indiscretas de los satélites o de los aviones de patrulla. Las cifras dan vértigo. El coste estimado asciende a cientos de millones de dólares de la época. Los presupuestos deben disimularse en los pliegues de las cuentas secretas, en las líneas de los programas encubiertos. Pero cae el sello: validación presupuestaria secreta. La máquina puede nacer. Hughes, el aviador, el constructor, el excéntrico multimillonario. Su Hughes Tool Company ya goza de una reputación de innovador. Sus intereses en el offshore, en la exploración petrolera en alta mar, ofrecen un decorado perfecto. ¿Quién se sorprendería de que quisiera explorar los fondos marinos, el que siempre ha querido empujar los límites más lejos? Se forja una historia de cobertura. Se habla de nódulos polimetálicos. Esas concreciones ricas en manganeso, níquel, cobalto, cobre, que cubren ciertos fondos oceánicos, se convierten de repente en el objeto de una búsqueda. La leyenda oficial anuncia un proyecto revolucionario. Un buque destinado a la explotación minera de los grandes fondos, capaz de recoger esos nódulos como piedras preciosas industriales. Para dar cuerpo a esta ficción útil, se crea una sociedad, Global Marine Development Inc. Se convierte en el contratista principal para la construcción del buque, en relación secreta con la CIA. Los contratos se firman no bajo el sello de la agencia, sino a través de entidades pantalla, cascarones que ocultan el verdadero origen de los fondos. Howard Hughes, o al menos su imperio, se enfunda el traje de pionero minero. En los periódicos aparecen algunas notas. Se menciona un futuro buque de perforación y exploración minera en alta mar. Se ensalza la posible explotación de los nódulos polimetálicos, el potencial económico de los grandes fondos. Ninguna alusión a un submarino soviético desaparecido, ninguna mención de ojivas o de códigos. La cobertura se despliega, discreta, suficiente para que los curiosos se detengan en esta historia seductora. Se elige el astillero, Sun Shipbuilding and Dry Dock Company, en Chester, Pensilvania. Allí, en las riberas industriales, la construcción del buque comienza a principios de los años 70. Una vasta moon pool central, como un abismo rectangular en el corazón del buque. Esta nave recibe un nombre que, por sí solo, parece anunciar lo improbable: Glomar Explorer. A simple vista, se parece a un buque de perforación en alta mar. Una torre de perforación se alza sobre la cubierta, como las de las plataformas petrolíferas. Un sistema complejo de tubos de perforación desciende desde esa torre, formando la columna vertebral del futuro izado. Bajo la superficie de la cubierta, la Moon Pool espera, caverna inundable y secreta. En las entrañas del Glomar Explorer se instala un sistema de izado masivo.
Es él, a veces apodado Capture Vehicle o Clementine, el que descenderá hasta el fondo. Viaja en una barcaza sumergible, el Hughes Mining Barge, HMB-1. Esta barcaza permite ensamblar y ocultar el garfio y sus estructuras antes de transferirlos bajo el Glomar Explorer, a salvo de las miradas venidas del cielo. Así, incluso los ojos de los satélites soviéticos no ven más que una silueta anodina. Comienzan las pruebas. El Glomar Explorer sale al mar para poner a prueba su estabilidad, someter a esfuerzo sus cabrestantes, verificar que la larga columna de tubos no se rompa bajo su propio peso. Se miden las vibraciones, se corrigen los defectos de control de posición. Un buque que debe permanecer inmóvil sobre un punto minúsculo del fondo, pese a los vientos y corrientes, debe convertirse en funámbulo del océano. Los ingenieros ajustan, forjan de nuevo, recalculan. A bordo, la tripulación se forma. Una parte viene de Global Marine, gente que a veces cree en la historia oficial de los nódulos. Otros pertenecen, de cerca o de lejos, a la CIA y a la Marina estadounidense. La información está compartimentada. Cada uno sabe lo que debe saber, nada más. Circulan instrucciones estrictas sobre la confidencialidad. La verdadera misión solo se menciona en voz baja, en salas cerradas con llave. Cuando se considera que el buque está listo, el Océano Pacífico lo espera. En 1974, el Glomar Explorer leva anclas, abandona las costas estadounidenses y pone rumbo al noroeste de Hawái. Su ruta sigue la de un simple proyecto minero. Sobre el papel, va a explorar nódulos, probar sistemas de extracción. En realidad, se dirige hacia la tumba del K-129. Sobre la zona del pecio, el Glomar activa sus sistemas de posicionamiento dinámico. Unos propulsores mantienen el casco en su sitio, luchando contra los caprichos del mar. Bajo el vientre del buque, la Moon Pool se abre. En la superficie, la cobertura continúa. Algunas comunicaciones públicas hablan todavía de pruebas, de exploración mineral. Nada deja entrever que, bajo las olas, comienza una de las operaciones más audaces de la Guerra Fría. En las entrañas del buque, los cabrestantes se ponen en marcha. El sistema de captura, ese garfio gigante casi mítico, desciende en la Moon Pool. Unido a la columna de tubos, se hunde en el agua negra. Metro tras metro, kilómetro tras kilómetro, se aleja del mundo de los hombres. La tensión sobre los cables se vigila como un pulso. No se permite ningún error. Allí abajo, en el fondo, el K-129 espera. Guiados por los registros y las fotografías traídas 6 años antes por el USS Halibut, los operadores dirigen el garfio. Las señales ascienden, débiles, traducidas por los instrumentos. El Capture Vehicle se aproxima al casco en medio de los restos. En la oscuridad total, solo las instrucciones venidas de lo alto y los ojos mecánicos de los sensores guían sus movimientos. Luego llega el momento en que las mandíbulas se cierran. Abarcan una sección principal del submarino. Se espera englobar allí la zona de los misiles, el compartimento central, todo lo que pudiera encerrar la médula del secreto soviético. Los brazos de acero aprietan, se bloquean. Una plegaria silenciosa recorre a quienes, allá arriba, observan los indicadores. Comienza entonces el ascenso. Es de una lentitud inhumana. Metro a metro, bajo una tensión colosal, se iza la columna de elevación. Los cabrestantes gimen. Los ingenieros vigilan cada cifra, la carga, las flexiones, las variaciones ínfimas de peso, las oscilaciones impuestas por el mar. Un falso movimiento, una tensión mal repartida, y todo puede romperse. Años de preparación, una fortuna de acero y de secreto, se precipitarían entonces en la oscuridad del Pacífico. Las horas se estiran. El Glomar Explorer flota, aparentemente inmóvil, mientras que sus entrañas se entregan a esta lucha invisible. El océano parece calmo, pero la batalla se libra a kilómetros bajo el casco. Los equipos no abandonan sus puestos. Las alarmas permanecen mudas, pero nadie se tranquiliza. El sistema de elevación sufre una rotura parcial. En su presa, una vasta sección del K-129 se desprende. Una parte enorme del casco cae, vuelve a caer, se hunde de nuevo hacia el fondo del Pacífico. Los instrumentos lo perciben, el peso desciende bruscamente, la carga se reduce.
El corazón de los hombres, en cambio, se oprime. Los minutos siguientes son una lucha contra el pánico. Se evalúa. Se verifica si todo se ha roto o si algo permanece atrapado en las mandíbulas. Los datos indican que una parte del pecio sigue allí, aferrada al garfio. Se decide continuar, salvar lo que pueda salvarse. El fracaso no es total, pero el sueño de izar el conjunto se quiebra. La columna sigue subiendo. Por fin, tras esta ascensión inimaginable, la carga alcanza la Moon Pool. Las puertas correderas se cierran, aislando la piscina central de la mirada de los cielos. Lo que ocurrió abajo va a revelarse ahora en el vientre de acero del buque. Los hombres, en este santuario cerrado, ven lo que el mar ha devuelto. Una sección del K-129, torcida, arrancada, pero en parte intacta. En medio de las planchas y de los mecanismos rotos, yacen cuerpos. Marinos soviéticos, muertos desde hace años, inmóviles en su última guardia. Más allá, equipos, fragmentos de sistemas, quizás algo más. Pero todo lo que ha sido efectivamente capturado no franqueará tan fácilmente las murallas del secreto. Numerosos detalles siguen, décadas más tarde, cubiertos de tinta negra en los documentos oficiales. En contenedores seguros, los elementos recuperados son embalados. Los restos humanos reciben un trato de especial gravedad. El mar guardó su secreto durante 6 años. Ahora, sus despojos pasan bajo la mirada de aquellos que, hasta ayer, eran sus enemigos. Ya se sabe que en Estados Unidos los esperan instalaciones protegidas para análisis e identificaciones. El fracaso parcial de la recuperación técnica se duplica con un encuentro silencioso con la tragedia humana. Sobre el Glomar Explorer, la fachada continúa. Las comunicaciones siguen siendo las de un buque minero, de un proyecto experimental. Alrededor, los servicios estadounidenses vigilan las aguas. Navíos soviéticos pasan cerca, quizá curiosos por esta extraña nave. Observan, pero no hay ninguna prueba de que logren penetrar la verdadera naturaleza de lo que se juega tras las puertas cerradas de la Moon Pool. El buque, tras el final de su fase de recuperación, pone rumbo a Estados Unidos. Ningún anuncio acompaña su regreso. El éxito parcial, la caída de otra parte del submarino, todo eso se convierte en secreto de Estado. Los años pasan. En el corazón de las bases estadounidenses, las secciones del K-129 y los restos recuperados son transferidos a recintos protegidos. Especialistas en nuclear, en metalurgia, en electrónica soviética los examinan. Analizan fragmentos de estructuras, circuitos, todo lo que el mar ha querido preservar. La naturaleza exacta de la información obtenida de estos análisis sigue siendo para el público una tierra de sombra. El silencio de los informes clasificados cubre estos descubrimientos como el sedimento cubre los pecios. Los restos humanos, ellos, suscitan otro tipo de decisión. No se trata de objetos técnicos, sino de marinos. Adversarios de uniforme, muertos al servicio de su patria, atrapados por el destino entre dos esferas de poder. Las autoridades estadounidenses deciden inhumarlos en el mar. No en la indiferencia, sino siguiendo un ritual militar. Se celebra una ceremonia en la cubierta, filmada. Un pabellón soviético los cubre. El himno de su país acompaña su último viaje hacia el abismo. La CIA y la Marina estadounidense conservan estas imágenes, durante mucho tiempo encerradas en sus archivos, como un testimonio mudo de un respeto rendido más allá de los bloques. Sin embargo, una pregunta sigue rondando por los pasillos de Washington. ¿Hay que volver? ¿Volver sobre el K-129? ¿Intentar una segunda operación de recuperación para arrancar del fondo la parte que se desprendió? Los defensores de esta idea evocan la información aún enterrada, los misiles que permanecen abajo, los secretos quizá intactos. Pero otros esgrimen los costos, los riesgos técnicos, el peligro creciente de detección. Una segunda misión sería más difícil de ocultar. La URSS podría esta vez olfatear la extrañeza, vigilar más de cerca, interrogar. Los debates internos zanjan finalmente en favor de la prudencia. La operación, ya marcada por un éxito parcial y una ruptura dramática, no conoce segundo acto en el fondo del Pacífico. El K-129, en su mayor parte, permanece en su tumba acuática.
El Project Azorian, por su parte, entra en el silencio de los expedientes clasificados. Pero el secreto, en un mundo donde las miradas se multiplican, nunca permanece intacto. A mediados de los años 1970, aparece una primera fisura. En 1974 y 1975, periodistas del Los Angeles Times y del New York Times se interesan en el Glomar Explorer. Indagan en las cuestiones de financiación, en las estructuras complejas alrededor de Howard Hughes. Filtraciones los guían hacia algo más vasto que un simple proyecto minero. El gobierno reacciona con vigor. Ejerce presiones para limitar la difusión de detalles considerados demasiado sensibles. Se invoca la seguridad nacional. En este pulso entre la prensa y el Estado, nace una nueva herramienta verbal, la negativa a confirmar o desmentir. Ante una solicitud presentada en virtud del Freedom of Information Act, la CIA responde que no puede ni confirmar ni desmentir la existencia de ciertos documentos. Esta fórmula progresa, se fija, adquiere un nombre, la Glomar Response. La URSS, por su parte, lee con atención la prensa occidental. Por fragmentos, por cruzamientos, comprende que ha tenido lugar un intento estadounidense de recuperación del K-129. Sin embargo, no se alza en Moscú ninguna protesta pública de gran envergadura. El asunto es demasiado sensible. La pérdida del submarino nunca se ha exhibido ampliamente ante el pueblo soviético. Acusar a Estados Unidos equivaldría a exponer a plena luz una herida oculta. En la escena internacional, sin embargo, se difunden los ecos fascinantes del Project Azorian. Aún sin esquemas detallados, aún sin confesiones completas, se adivina que los estadounidenses han intentado, y logrado parcialmente, lo que nadie había osado: una recuperación a gran profundidad, a la escala de un submarino entero. Los ingenieros de otras naciones, los estrategas, no pueden sino tomar nota. Los abismos dejan de ser una frontera absoluta. Las décadas pasan. La Guerra Fría termina. La URSS se disuelve, pero el secreto no se disuelve tan rápido. En los años 1990 y 2000, por oleadas sucesivas, la CIA y otras agencias estadounidenses comienzan a desclasificar ciertos documentos sobre el Project Azorian. Las páginas llegan a menudo mutiladas, manchadas de negro en sus líneas más sensibles. Pero emergen nombres, fechas, fragmentos de historia. La CIA publica incluso un artículo en su revista interna, Studies in Intelligence. En él reconoce el nombre en clave Azorian, el papel del Glomar Explorer, la naturaleza global de la operación. Parte del velo se levanta. Lo imposible se vuelve oficialmente acontecido. En 2010, un gesto simbólico traspasa las fronteras. La CIA transmite al gobierno ruso una copia del video de la ceremonia fúnebre en el mar para los marinos soviéticos. Las imágenes filmadas décadas antes, bandera roja ondeando en el viento estadounidense, se reúnen con quienes son los herederos oficiales de esos muertos. El tiempo aquí adopta una curva extraña. Enemigos de ayer, socios prudentes de hoy, convertidos en testigos de un homenaje común. Estos documentos, estas imágenes, algunos informes se encuentran, en parte, en los archivos nacionales estadounidenses, en los sitios oficiales de la CIA. Los historiadores, los periodistas, se inclinan entonces sobre el rompecabezas. Reúnen las piezas dispersas, rellenan los vacíos con hipótesis prudentes. El Project Azorian sale poco a poco de las sombras, pero nunca por completo. Sobre un punto esencial, el misterio persiste. ¿Hasta dónde alcanzó la mano estadounidense en los secretos del K-129? Las fuentes abiertas divergen. Algunos sugieren la recuperación de componentes clave de misiles, de cabezas nucleares e incluso de fragmentos de códigos criptográficos. Otros se muestran más reservados, evocando una cosecha técnica menor, eclipsada por las dificultades del izado. La falta de confesiones detalladas deja el debate abierto. Especialistas del espionaje y de la guerra submarina analizan los datos disponibles. Evalúan lo que se podría extraer, en teoría, de la estructura de un submarino soviético de esa época. Sopesan el valor de aprender a leer la metalurgia del enemigo,
sus soldaduras, sus selecciones de aleaciones, sus métodos de cableado, sus soluciones de guiado. Pero las certezas siguen siendo escasas. Los archivos, en los puntos decisivos, guardan sus secretos. Una pregunta, una y otra vez, vuelve en los libros, las conferencias, los estudios. ¿Fue Azorian un triunfo, un éxito a medias o un costoso fracaso? Los documentos desclasificados, por su parte, admiten al menos esto. Una parte del submarino sí fue izada. La hazaña tecnológica, en cualquier caso, fue real. El resto permanece sumergido en lo no dicho, ese océano paralelo que recubre las operaciones clandestinas. Más allá de los abismos, el Project Azorian deja una huella en la superficie del derecho. La Glomar Response se convierte en un precedente, inscrito en la jurisprudencia estadounidense en torno al FOIA. Ofrece a las agencias la posibilidad de responder a ciertas solicitudes negándose a admitir incluso la existencia de los documentos pedidos. Un escudo verbal, sencillo, terriblemente eficaz. La CIA, el FBI y otros más lo emplean después en asuntos que ya no tienen nada que ver con el submarino soviético, pero sí todo que ver con la protección del secreto. En los pasillos del Congreso, en las facultades de Derecho, esta fórmula alimenta debates. ¿Hasta dónde puede llegar la transparencia cuando se enfrenta a los imperativos de la inteligencia? El caso del Glomar Explorer se convierte en un ejemplo, un texto fundador para esta discusión sin fin entre la luz y la sombra. En el plano técnico, la herencia de Azorian se prolonga en silencio. Las tecnologías de izado a gran profundidad, los sistemas de posicionamiento dinámico, las estructuras ocultas en Moon Pools encuentran descendientes en otros programas, a menudo clasificados. Algunas enseñanzas migran hacia la US Navy, hacia la comunidad de inteligencia, hacia otros buques especiales cuyos nombres no aparecen en los periódicos. El Glomar Explorer, por su parte, es reconvertido. Tras haber servido en esa misión imposible, regresa a una vida más conforme a su cobertura, actividades civiles de perforación en alta mar. Los años lo desgastan y luego lo retiran del servicio. Termina desarmado, desmantelado, como un coloso al que se le disuelven lentamente los huesos. En los libros de historia de la Guerra Fría, el Project Azorian encuentra su lugar. No como una simple nota a pie de página, sino como una de las cumbres del arte del espionaje tecnológico. En él se ve la alianza entre la ingeniería pesada, el camuflaje industrial y el secreto de Estado. Una operación en la que los hombres obligaron al mar a devolver una parte de su botín, sin confesar nunca del todo su valor. Sin embargo, incluso a comienzos del siglo XXI, una parte significativa de este expediente permanece cerrada. La información precisa sobre el contenido exacto recuperado, sobre ciertas decisiones en el corazón de la operación, sigue clasificada. Estados Unidos reconoce oficialmente el intento de recuperación, el papel del Glomar Explorer, la ceremonia fúnebre por los marinos soviéticos. Relatan la forma, pero aún callan el núcleo. Las universidades, las redacciones, los autores especializados integran ya a Azorian en las grandes crónicas de las operaciones clandestinas de la CIA. La materia prima de estos relatos es un mosaico. Documentos parcialmente desclasificados, testimonios de antiguos responsables, investigaciones periodísticas. La silueta de la operación se dibuja con contornos nítidos, pero sus detalles más valiosos siguen envueltos en la bruma. Hoy, el Project Azorian está establecido como un hecho histórico. Su cronología puede leerse desde la desaparición del K-129 hasta las revelaciones parciales, desde la construcción del Glomar Explorer hasta su desmantelamiento. Sin embargo, en el corazón de este relato aún arde un núcleo de no dicho. Como el submarino destrozado en el fondo del Pacífico, la historia conserva sus zonas de silencio, esos compartimentos estancos donde el secreto de defensa estadounidense mantiene todavía, firmemente, sus cerrojos. Y en los abismos, allí donde la luz nunca desciende, el resto del K-129 permanece. Retorcido, aplastado, rodeado de frío y de noche. Los hombres lograron arrancarle una parte, desafiando al mar, a la gravedad, al tiempo.
Pero el océano, él, se quedó con la última palabra. Lo que se negó a entregar sigue habitando las profundidades, como un recordatorio implacable. Algunas historias, incluso cuando se las roza de tan cerca, nunca se dejan atrapar por completo.